Todos hemos escuchado el mismo consejo: invierte tu dinero. Lo dicen los libros, los empresarios, los expertos en finanzas y hasta ese creador de contenido que aparece todos los días en TikTok prometiendo hacerte rico. Pero hay un problema. Casi nadie explica en qué deberías invertir cuando apenas estás empezando, porque es muy fácil decirle a alguien que compre acciones, que invierta en la bolsa o que haga crecer su dinero. Lo difícil es decirle eso a una persona que apenas logró ahorrar 20,000 pesos después de meses o incluso años de trabajo. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy tuvieras esos 20,000 pesos, ¿qué harías con ellos? Algunos comprarían el celular que siempre quisieron, otros se irían de vacaciones, y muchos intentarían invertirlos en criptomonedas o en acciones esperando duplicar su dinero. Pero si hoy yo tuviera que empezar completamente desde cero, no haría ninguna de esas cosas. Buscaría la forma de comprar un activo que pudiera generar dinero desde el primer día. Y no estoy hablando de una acción, estoy hablando de un pequeño negocio. Puede ser un carrito de hot dogs, un puesto de elotes, una cafetería pequeña, un negocio de postres, una máquina para hacer frappés, o incluso una hidrolavadora para lavar autos. Porque cuando apenas estás empezando, tu prioridad no debería ser encontrar la inversión con el mayor rendimiento. Tu prioridad debería ser aumentar tu capacidad para generar ingresos. La mayoría cree que hacerse rico depende de encontrar la inversión perfecta, cuando en realidad casi todas las grandes fortunas comenzaron creando valor para otras personas. Piensa en esto. Cada vez que compras un café, alguien ganó dinero porque resolvió una necesidad. Cada vez que compras unos tacos, alguien ganó dinero porque resolvió un problema. Cada vez que pagas por un corte de cabello, alguien ganó dinero gracias a una habilidad. Eso es un negocio, resolver un problema a cambio de dinero. Y aunque parezca algo muy simple, esa idea ha construido algunas de las empresas más grandes del mundo. La diferencia es que todas comenzaron siendo pequeñas, porque antes de existir Starbucks, existió una sola cafetería. Antes de existir McDonald's, existió un solo restaurante. Y antes de que existieran cadenas con miles de sucursales, hubo una persona que decidió empezar. La pregunta no es si algún día tendrás una gran empresa. La pregunta es, ¿cuál podría ser ese primer paso que cambie tu vida? La mayoría de las personas cree que un negocio empieza con mucho dinero, pero la realidad es otra. Los negocios más exitosos no comenzaron con millones, comenzaron resolviendo un problema. Imagina dos personas. Las dos tienen exactamente los mismos 20,000 pesos. La primera decide gastarlos. Compra un celular nuevo, ropa, unas vacaciones. Durante unos meses disfruta ese dinero. Pero un año después, no queda nada. La segunda persona toma una decisión diferente. Con esos mismos 20,000 pesos compra un carrito de hot dogs. Las primeras semanas vende poco. Comete errores. Hay días en los que casi no gana dinero. Pero poco a poco empieza a entender algo muy importante. Las personas no le pagan por los hot dogs. Le pagan por resolver un problema. Hay gente que sale tarde del trabajo y no quiere cocinar. Otros buscan una comida rápida y económica. Algunos simplemente quieren cenar antes de llegar a casa. Su negocio existe porque facilita la vida de otras personas. Una de las lecciones más importantes de la economía es que el dinero siempre sigue al valor. Mientras más valor seas capaz de ofrecer, más personas estarán dispuestas a pagarte. Por eso, un negocio nunca debería empezar preguntando, ¿cómo gano más dinero? La verdadera pregunta es, ¿qué problema puedo resolver? Piensa en cuántos negocios ves todos los días. La señora que vende tamales por la mañana, el joven que lava autos los fines de semana, la cafetería de la esquina, la persona que vende postres desde su casa. Todos hacen algo diferente, pero todos tienen algo en común. Encontraron una necesidad y decidieron resolverla mejor que los demás.
¿Qué hace una persona cuando ese pequeño negocio empieza a generar ganancias? Aquí es donde muchos se equivocan. La mayoría utiliza ese dinero para gastar más. Cambia de celular, compra un coche más caro o aumenta su estilo de vida. Pero los emprendedores suelen pensar diferente. Ellos toman una parte de esas ganancias y las vuelven a invertir. Quizá compran una segunda máquina, contratan a un empleado, amplían el menú o mejoran el local. Y eso provoca algo muy interesante. Cada mejora atrae más clientes. Más clientes generan más ingresos y esos ingresos permiten seguir creciendo. Es un ciclo, no muy diferente a plantar un árbol. Al principio parece pequeño, pero si lo cuidas constantemente, con el tiempo empieza a dar frutos. Eso es exactamente lo que hace un negocio bien administrado. No solo genera dinero, genera la posibilidad de seguir creciendo. Y cuando entiendes esta idea, dejas de ver un negocio como un lugar donde trabajas, empiezas a verlo como un activo, una herramienta capaz de producir ingresos una y otra vez. Pero hay algo que casi todos los emprendedores descubren tarde. Puedes tener una gran idea, puedes trabajar muy duro y aún así fracasar. ¿Por qué? Porque existe un error que hace quebrar a miles de negocios antes de cumplir su primer año. Y evitarlo puede marcar la diferencia entre construir una fuente de ingresos o perder todo el dinero que invertiste. ¿Cuál es ese error que hace quebrar a la mayoría de los negocios? Muchos creen que es la falta de dinero, pero en realidad casi siempre es la falta de clientes. Puedes tener el mejor producto, el mejor local, la mejor receta, pero si nadie compra, el negocio simplemente no sobrevive. Por eso los emprendedores más exitosos no se obsesionan con vender un producto, se obsesionan con entender a las personas, porque detrás de cada compra existe una necesidad. La gente no compra un café, compra la energía para empezar su mañana. No compra un corte de cabello, compra sentirse bien consigo misma. No compra unos tacos, compra una comida rápida después de un día de trabajo. Cuando entiendes eso, dejas de competir solo por precio. Empiezas a competir por ofrecer una mejor experiencia. Hay una lección que todos los grandes empresarios aprendieron muy pronto. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Imagina que tu puesto de elotes empieza a generar buenas ganancias. Lo más fácil sería gastar ese dinero. Pero un emprendedor piensa diferente. Quizá compra un segundo carrito, después vende también esquites, más adelante agrega bebidas y, con el tiempo, abre un segundo punto de venta. Eso se llama reinvertir. Y es una de las razones por las que algunos negocios crecen mientras otros se quedan exactamente igual durante años. Porque el dinero que genera un negocio puede usarse de dos maneras. Puedes gastarlo o puedes utilizarlo para hacer que el propio negocio produzca todavía más dinero. Y aquí ocurre algo interesante. Muchas personas sueñan con invertir en acciones o en bienes raíces, y no tiene nada de malo. Pero olvidan que muchas veces el negocio que ellas mismas construyeron puede ser la inversión más rentable de todas. Si un puesto de comida deja ganancias constantes, quizá reinvertir en él genere más valor que intentar encontrar la acción perfecta. Con el tiempo, ese negocio puede darte algo que muy pocas inversiones ofrecen al principio: flujo de efectivo. Es decir, dinero que entra de forma constante y que puedes utilizar para seguir creciendo. Y entonces sucede algo muy poderoso. Tu negocio empieza a financiar tus siguientes inversiones. Ahora sí puedes pensar en CETES, en ETFs, en acciones o incluso en bienes raíces. Pero ya no dependes únicamente de tu sueldo. Ahora tienes un activo que genera ingresos. La verdadera riqueza no se construye gastando más. Se construye creando activos que produzcan dinero una y otra vez. Quizá nunca abras una cadena de cafeterías. Quizá tu negocio nunca tenga 100 sucursales. Y está bien, porque el objetivo nunca fue convertirse en el próximo Starbucks.
El objetivo era dejar de depender por completo de un solo ingreso. Cada gran empresa empezó siendo pequeña. Cada empresario exitoso tuvo un primer cliente. Y cada negocio comenzó con una decisión muy simple: empezar. Así que si después de ver este video recuerdas una sola idea, que sea esta. No necesitas millones para comenzar a construir riqueza. Necesitas encontrar un problema, resolverlo mejor que los demás y tener la disciplina para reinvertir una y otra vez, porque el dinero por sí solo nunca cambia una vida. Lo que realmente la cambia es lo que decides hacer con él. Sigue entrenando tu mente. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Esto fue El Efecto Mental. Y recuerda, transforma tu mente, transforma tu realidad. Hasta la próxima.